Bueno, vamos a continuar con nuestro repaso de lo que es la corriente alterna. Vamos a representar, vamos a ver cómo se representan ciertas formas de onda en algunas gráficas y vamos a ver cómo se representan también ya de manera matemática con expresiones. Bueno, vamos a fijarnos en algunas de las características de estas ondas que están aquí. Bueno, primeramente, fíjense que en el eje horizontal están marcados que tenemos, va a ser ángulo y este ángulo va a estar en radianes. Y en el eje vertical tenemos lo que es el voltaje y que está medido en volts. Entonces estas dos ondas de aquí son ondas de voltaje y vamos a ver qué características tienen. Bueno, la primera onda de voltaje sería el voltaje 1 y aquí vemos que pues es una onda coseno pura como tal y que su valor pico es de B subíndice M1. Entonces, para representarla vamos a usar esta expresión que está aquí arriba, que es B subíndice 1 igual a Bm1 por el coseno de omega t. Y listo, de esta manera ya tenemos representada con una expresión matemática esa forma de onda. Vamos a ver ahora qué pasa con la segunda forma de onda, con la que está de color verde y con líneas punteadas. Bueno, podemos ver, primer punto que podemos ver aquí es que el valor pico está recorrido 90 grados o pi sobre 2 hacia la derecha respecto de lo que es mi primera onda. Entonces podemos ver aquí que ya existe una fase o que estas ondas ya no están en fase y están desfasadas por 90 grados. Ahora vamos a ver que, como pudimos ver en el video anterior, pues aquí tendríamos que usar un signo negativo para definir lo que es ese ángulo de fase de este segundo voltaje B2 con respecto a una onda coseno pura. Y bueno, como podemos ver aquí, estaría representada por B subíndice M2 por el coseno de omega t menos 90. Si ustedes van y grafican estas expresiones matemáticas, sobre todo la segunda, si grafican la segunda, se van a dar cuenta que pues va a dar en realidad como si fuera una onda seno. Y sí, de hecho es una onda senoidal, nada más que le estamos escribiendo de una manera diferente. Aquí abajo en la descripción del video les voy a poner algunas identidades matemáticas para que vean que es exactamente igual. Entonces, un seno vendría siendo, se puede decir que un seno es un coseno que está retrasado por 90 grados o pi sobre 2. Entonces vamos a ver otro ejemplo acá. ¿Qué pasaría si movemos esta onda de color verde, si la movemos hacia la izquierda respecto de una forma de onda coseno pura? ¿Qué pasaría? Entonces vamos a verlo. Vamos a verlo aquí y bueno, la onda de color negro pues no cambió, entonces la expresión sigue siendo exactamente la misma. Pero la onda de color verde vemos que está movida pues 90 grados hacia la izquierda o lo que es lo mismo pi sobre 2. Entonces, ¿cómo la voy a representar? Bueno, de acuerdo a lo que vimos ya en el video anterior, sería V subíndice M2 por el coseno de omega t más 90 grados o más pi sobre 2, depende de lo que yo esté usando, si son grados o radianes. Entonces, bueno, vamos a continuar con otro ejemplo, pero ya lo vamos a aterrizar a lo que son cada uno de los elementos pasivos de un circuito eléctrico. Bueno, esta es la respuesta que yo me esperaría en una resistencia. ¿Qué pasa si yo aplico un voltaje de corriente alterna en una resistencia? Bueno, vamos a suponer que yo aplico un voltaje que sea de la siguiente manera, que sea B subíndice R igual a Bm coseno de omega t. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí la forma de onda de color negro representa el voltaje y la forma de onda que está de color verde con las líneas punteadas va a representar a la corriente. Entonces aquí lo que va a suceder es que, como podemos ver aquí, si comparamos los valores pico de las ondas, vemos que están exactamente donde está el cruce con cero en el eje horizontal. Entonces estas ondas de corriente y de voltaje decimos que están en fase. Entonces aquí no va a haber ningún ángulo de fase en las resistencias. Entonces el voltaje que yo aplique, eh, la corriente va a tener la misma fase o el mismo ángulo. Entonces aquí en este caso como es una onda coseno de omega t, pues vemos por acá también que
La corriente pues también es coseno de omega t, no hay ningún ángulo aquí. Entonces, ¿cómo voy a relacionar ahora los valores máximos? Bueno, suponiendo, vamos a ver que aquí en este recuadrito de color verde, suponiendo que quiero sacar el valor pico, si tengo el valor pico de corriente, simplemente lo multiplico por el valor de la resistencia y se acabó. Así de fácil. Esto, si se fijan, pues es una aplicación de la ley de Ohm. En circuitos de corriente alterna también vamos a estar aplicando lo que es la ley de Ohm. Aquí no va a cambiar mucho el asunto. Y en el caso de que necesitara sacar la corriente máxima o el valor pico de la corriente, simplemente lo que hago es dividir el valor máximo del voltaje entre la resistencia. Entonces, para acabar aquí esta parte, si vemos que si aplicamos un voltaje de corriente alterna en una resistencia, lo que va a pasar es que el ángulo de fase respecto a la onda de voltaje pues no va a cambiar. La corriente y el voltaje están en fase. Ahora, ¿qué pasaría en el caso de que estemos analizando lo que es la respuesta en un inductor? Bueno, tenemos esta misma forma de onda, que es un coseno puro, que está representada con B subíndice L. Entonces ese va a ser el voltaje a través de un inductor. Pero aquí, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí lo que va a pasar es lo siguiente. La corriente, si se fijan, bueno, si comparan los valores pico de estas formas de ondas, se pueden fijar que la de la corriente está desplazada pi sobre 2 o 90 grados hacia la derecha. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿O qué está pasando aquí? Bueno, vamos a checarlo con algunas expresiones matemáticas. Aquí lo que va a pasar es que yo aplico un voltaje V subíndice M coseno de omega t. Pero ahora la corriente va a estar desfasada por 90 grados. Si se fijan, checando otra vez la gráfica que está por acá, pues la corriente vemos que está recorrida hacia la derecha. Y bueno, ¿cómo puedo comparar cuál es el ángulo? ¿Cómo sé cuál es el ángulo de fase entre estas dos ondas? Bueno, yo por comodidad lo que hago es fijarme dónde están los valores pico positivos y a partir de ahí me fijo cuánto se recorrió mi forma de onda, pero siempre usando los valores picos de cada una de las ondas. Entonces vamos de regreso para acá. Quedamos que aplico yo un voltaje en el inductor y la forma de onda que aplico es B subíndice M coseno de omega t. Entonces, para representar la forma de onda de color verde, que es la forma de onda de la corriente, vamos a usar la expresión de I subíndice L igual a el valor pico de la corriente por el coseno de omega t menos 90 grados. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, que aquí ya va a haber un desfase de 90 grados. Vamos a ver más adelante qué es el adelanto y qué es el atraso. Y aquí, bueno, en esta parte, en corriente alterna, el inductor también va a tener un comportamiento donde se va a oponer al flujo de la corriente y se le podría llamar que es una resistencia, pero en realidad no lo es tanto. Entonces aquí en corriente alterna, a esa oposición al flujo de la corriente se le va a llamar impedancia. Entonces vemos que cada elemento, la resistencia, el inductor y el capacitor van a tener su propia forma de obtener esa impedancia. En el caso de la resistencia, pues simplemente es el valor de la resistencia y se acabó. Pero aquí en el valor del inductor lo vamos a sacar multiplicando la frecuencia angular por el valor de inductancia del inductor. Y simplemente la corriente o el valor pico de la corriente lo voy a sacar dividiendo el valor pico del voltaje entre esa X subíndice L que en este caso se le llama reactancia inductiva. Entonces tenemos lo que es resistencia, es un tipo de impedancia, tenemos la reactancia inductiva, que es otro tipo de impedancia, y tenemos también la reactancia capacitiva, que es lo que vamos a ver en el siguiente video.